Las personas que sufren una adicción pueden sufrir una adicción tanto tóxica como no tóxica. Las adicciones tóxicas se caracterizan porque el paciente es adicto a una sustancia, a diferencia de las adicciones no tóxicas en las cuales el sujeto es adicto, es decir, también depende de algo, pero depende de una conducta, por ejemplo, de Internet, hay gente que es adicta a los móviles, o gente que se mete en una secta, que también podríamos considerarlo una especie de adicción. Los tóxicos que más se consumen en Euskadi son lógicamente lo que se consideran drogas legales, el alcohol y el tabaco. Aparte de estas, la droga que más se consume ilegal es el cannabis. Hoy en día las drogas que más se consumen, además del cannabis, son generalmente drogas estimulantes como la cocaína, el éxtasis, las anfetaminas. El perfil del toxicómano ha cambiado. Antes el paciente toxicómano, por ejemplo, consumidor de heroína, era un paciente cuyo deterioro era mucho más rápido. Y ahora podemos ver gente que por lo menos en un principio hace un uso recreativo de las sustancias estimulantes y que luego ya en una segunda fase realmente adquiere una adicción grave y altera toda su vida. La cocaína, en dosis un poquito grandes, y eso lo vemos todos los días en los servicios de urgencias, causa cuadros paranoides, cuadros psicóticos francos. Y luego el consumo más a largo plazo o a medio a largo plazo, desde luego causa enfermedades psiquiátricas, aparte de otras muchas enfermedades físicas. El problema de una adicción, y cuanto más severa sea la adicción, mayor es la dejación absoluta de todo lo que es importante en la vida de una persona. Es decir, su vida gira en torno a la droga. Cómo conseguir la droga, cómo consumir la droga, cómo recuperarse la droga, haciendo un abandono absoluto de responsabilidades familiares muy importantes que antes de la adicción eran fundamentales en la vida de esa persona. Es muy frecuente, y lo hemos visto en muchas ocasiones, un paciente que deja de consumir una droga tóxica, por ejemplo la heroína en el pasado o la cocaína, y que tiene mucho cuidado con no volver a consumir esa droga. Pero como hay una parte de su personalidad, de su psicología, que es adictiva, por ejemplo, puede empezar a tener un problema con el alcohol. Es decir, muchas veces se sustituye una adicción por otra, y en eso hay que ser especialmente cuidadoso. La persona que ha tenido un problema de adicción tiene que tener cuidado con no cambiar una adicción por otra. El alcohol tiene un problema añadido. El alcohol es una sustancia legal que se consigue fácilmente en cualquier establecimiento, en cualquier bar, y además su uso, su ingesta está generalizada. Eso supone un problema, puesto que la percepción de la peligrosidad que tenemos en la sociedad sobre el alcohol no es real, y además se llega incluso a perder la referencia de cuánto puede ser un consumo normal de alcohol. Hay pacientes que cuando se les pregunta qué cantidad de alcohol consumen y te dicen que lo normal, sin ninguna percepción de que eso pueda ser perjudicial para él, te dicen que toman 6, 7, 8 vinos por la mañana, comen y se toman una copa, un orujo después de comer, luego toman otros 6 o 7 vinos a la tarde, después del trabajo, y luego se toman un orujo después de cenar, viendo como normal ese consumo de alcohol, que a todas luces es abusivo. La adicción al alcohol trae múltiples problemas. El alcohol es una sustancia muy tóxica, causa muchísimos problemas en diferentes partes del organismo. Y por supuesto, quizá desde nuestro punto de vista como psiquiatras, lo que más nos preocupa, que se puede llegar a tener una demencia alcohólica. La adicción al alcohol no tiene el estigma de que tienen otras drogas. Es decir, alguien puede beber en exceso y no se le considera un drogadicto. Sin embargo, con otras sustancias sí se considera que alguien que consume esas otras sustancias es un drogadicto. No es infrecuente los pacientes que consumen mucho alcohol y utilizan luego la cocaína para tratar de rebajar el efecto sedante que hace el alcohol. Es decir, que pueden sufrir una adicción al alcohol o un consumo muy abusivo del alcohol que luego hace que secundariamente hagan una adicción a la cocaína. En principio, casi todas las adicciones tóxicas son más frecuentes, tienen una prevalencia mayor en hombres que en mujeres. Hay personas que, bien por sus características de personalidad, por su forma de ser, o bien por el momento delicado en el que están viviendo, buscan una ayuda externa, es decir,
que no son capaces en ese momento de enfrentarse a la situación que les está produciendo angustia y buscan externamente una forma de consolar o de mitigar esa angustia. Por ejemplo, las sectas son organizaciones que están especialmente pensadas para aprovechar esas personas, digamos, con unos recursos psicológicos que en un momento concreto, por el momento en el que están pasando, están debilitados, por decirlo de alguna manera, y utilizan esa debilidad de la persona para hacerles miembros de esa secta y aprovecharse de ellos. El problema cuando una persona está incluida en una secta es la idealización masiva que hace de la secta en general y más concretamente del líder de la secta. Es decir, es como que todo su bienestar lo pone en esa persona. Eso complica mucho que el paciente se dé cuenta de lo que está ocurriendo, puesto que para él el líder de la secta es su salvador, lo ve de alguna manera como un salvador. En muchas ocasiones es la familia la que de alguna forma fuerza el que el paciente sea alejado de esa relación tan nociva para el individuo y busque tratamiento para poder sobrellevar esa situación. El tratamiento básico es psicológico, es decir, que el paciente pueda llegar a desidealizar a esa persona y recuperar en sí lo que ha estado poniendo en el líder de la secta, es decir, poderse hacer cargo de su vida.